Bueno, ya está. Terminemos el preámbulo este. Le meto una presión acá. La presión se propaga en todos los puntos de la masa líquida y como la presión es la misma en todos los puntos de la masa líquida del líquido del cilindro 1, del cilindro 2, más arriba, más abajo, listo, es la misma. Primer fórmula de la prensa hidráulica. De las tres fórmulas que tiene la prensa hidráulica. Presión 1 igual a presión 2. O sea, en el cilindro 1 igual al cilindro 2. O sea, la fuerza 1 sobre la superficie 1, que es la presión 1, definición clásica de presión, es igual a la fuerza 2 sobre la superficie 2. Ya está, más fácil imposible. Una bonita fórmula, o sea, que a mí me dan la prensa hidráulica ya construida, y yo conozco el radio 1 o el diámetro 1, conozco el radio 2 o el diámetro 2, y hago pi por radio al cuadrado y tengo la sección 1, la sección transversal 1. Hago pi por radio 2 al cuadrado y tengo la sección transversal 2. Y tendría la superficie, recuerda, superficie, sección, lo mismo, ¿no? Tendría estos dos. Entonces yo con la prensa ya construida, yo tengo superficie 1, superficie 2. Entonces, si tengo que equilibrar, veamos por ahora en equilibrio. Enseguida vamos a levantar cuerpo, pero veámoslo en equilibrio. Si tengo que equilibrar un auto muy pesado, conozco el F2. Generalmente siempre en F2 se pone el objeto pesado, el que hay que levantar, el auto, en un gato hidráulico. Y en uno, la fuerza que tengo que hacer yo. Y bueno, entonces depende de cómo haya construido la prensa, a lo mejor lo puedo equilibrar humanamente, digamos, puedo hacer una fuerza para abajo, ¿cierto? Que determine una presión acá, que luego se propague por todos los puntos de la masa líquida y actuando sobre esta émbolo grande, esa presión, al actuar sobre este émbolo mucho más grande que el otro, fíjense la fórmula acá, presión 2 es fuerza 2 sobre superficie 2. Si despejo de ahí la fuerza 2, que va a ser la prensa hidráulica sobre el émbolo 2, que es este, F2 igual a qué? A P2 por superficie 2. O sea, la P2 básicamente la P1 que yo metí acá y que se propagó en todos los puntos de la masa líquida y que la logré con una fuerza a lo mejor no tan grande, pero con una superficie 1 bien chiquita, le metí una presión importante. No tengo fuerza, pero le metí presión. Le pude meter una presión importante, porque la superficie del émbolo es pequeña, la sección del émbolo. Entonces, esa presión se propaga, se propaga, se propaga, y esa presión 1, que es igual a la presión 2, multiplicada por una superficie grande, determina la aparición de una fuerza grande, F2. Y esa es la fuerza que me levanta el auto, ¿o no? Esa es la fuerza que se está multiplicando. Entonces los fluidos, o líquidos, para ser más preciso, los líquidos en reposo, transmiten presiones, no transmiten fuerza. No es la misma fuerza que se va transmitiendo con la misma intensidad. Es la presión que se transmite con la misma intensidad. Y que al actuar después en una superficie grande, esa presión, que a lo mejor no es muy grande, pero que multiplicada por una superficie muy grande, da una fuerza muy grande. Y entonces puedo sostener esta pesa muy grande o un auto y lo puedo hacer, por lo menos sostenerlo en el aire ahí si quiero. Y si quiero levantarlo, tengo que hacer una fuercita, un newton más para sacarlo del equilibrio y llevármelo para arriba. Pero supongamos que lo equilibro, supongamos que lo vemos así estáticamente a la prensa hidráulica. ¿Comprenden? Es muy fácil, es muy fácil. La presión 1 igual a la presión 2 y la presión es fuerza sobre superficie. Ahí tenés una fórmula facilísima, ¿o no? Otra cosa que podría pasar es que, por ejemplo, a mí me dieran de dato, supongamos que me dan de dato el auto, pesa tanto, bueno, ya sé lo que pesa. Tengo de dato la fuerza máxima que puedo hacer yo, bueno, 20 kilogramos de fuerza, 30 kilogramos de fuerza, más no puedo, no sé, me cuelgo arriba de algo, no sé, más no puedo. Eso dos la tengo, entonces, bueno, si tengo eso, la tengo que diseñar la prensa. Si la tengo que diseñar, y bueno, me puedo ingeniar o no. Puedo ver qué superficie le doy al cilindro 2, qué superficie le doy al cilindro 1, porque de eso va a depender la multiplicación de fuerza que tenga la prensa. Para que tenga mucha multiplicación de fuerza, tiene que haber una diferencia entre las superficies. Si la hago igual, imagínate, los dos émbolos iguales, no me sirve para nada la prensa hidráulica. Necesito hacerlo distinto. Mientras más grande sea el cilindro 2 comparado con el cilindro 1 en cuanto al área, mayor va a ser la multiplicación de la fuerza que va a lograr la prensa. Este es un factor de multiplicación de la prensa. Es difícil que pregunte factor de multiplicación, pero bueno, qué sé yo. Si preguntan factor de multiplicación, el K. El K, el factor de multiplicación de la prensa, es cuántas veces mayor es F2 que F1. O sea, si F2 es 10 veces mayor que F1, bueno, el factor de multiplicación vale 10. O sea, vos haces una fuerza, qué sé yo, de 15 kilogramos de fuerza, te rinde por 10. 10 veces más, o sea, 10 por 15
150 kilogramos fuerza del otro lado. ¿Entienden? ¿O no? Bueno, así que yo tengo que F1 es la superficie 1 como F2 es la superficie 2. A partir de ahí, despejo, mando la superficie 2 para arriba, multiplicando, y me va a quedar, esta superficie 2 pasa para arriba y el F1 pasa para abajo. Y queda superficie 2 es la superficie 1 como F2 es a F1. Lo mismo que le decía recién, quiero multiplicar mucho la fuerza, tengo que dar mucho más grande, muchas veces mayor, la superficie 2 que la superficie 1. Entonces acá me agarré y dije, bueno, si K es F2 sobre F1, esto es K, ¿o no? F2 sobre F1, o sea, es sub 2 sobre sub 1. Y por lo tanto, pi por radio 2 al cuadrado sobre pi por radio 1 al cuadrado se va pi con pi y queda R2 al cuadrado sobre R1 al cuadrado. Y haciendo la asociativa de la potencia, queda R2 sobre R1 todo al cuadrado. Bueno, y ese es el factor de multiplicación de la prensa, el cociente de los radios al cuadrado. Guarda que hay un cuadrado. Ese cuadrado tiene que ver con las áreas, porque acá no es cuestión de decir duplico el radio, se duplica el factor de multiplicación, ¿no? Porque recuerden que la superficie de un círculo tiene una relación cuadrática con el radio. La superficie del círculo es pi por radio al cuadrado. Así que bueno, aparece eso. Acá hice la asociativa y dejé R2 sobre R1 todo al cuadrado. Y si lo pongo en función del diámetro, es lo mismo, porque el radio 2 es el diámetro 2 sobre 2. El radio 1 es la mitad del diámetro 1. El radio 2 es la mitad del diámetro 2. Entonces, si hago la división, está D2 sobre 2, dividido D1 sobre 2, se da vuelta al denominador, se va al 2 con el 2 y queda, bueno, es lo mismo, decir que el factor de multiplicación de la prensa es igual al cuadrado de la razón entre los radios o al cuadrado entre la razón entre los diámetros.